Hola, hola, en Diario de Profes traemos el aula a los micrófonos. Este podcast te invita a conocer el lado humano y los retos del día a día docente. Desde anécdotas graciosas hasta los momentos más complejos en el aula. Cada episodio comparte las vivencias y enseñanzas de los profesores. También es un espacio para reír, reflexionar y conectar con aquellos que hacen de la educación su vocación. Bienvenidos a Diario de Profes, el único lugar donde las clases no terminan cuando suena el timbre, porque seguimos hablando de ellas. Si eres docente, estudiante o simplemente te apasiona el mundo de la educación, este es tu espacio. Bienvenido, porque en Diario de Profes cada clase tiene algo que contar. Prepárate para escuchar un episodio lleno de humor, reflexiones y por supuesto un montón de cosas que solo los profes entienden. Bienvenidos y bienvenidas. Diario de Profes. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Diario de Profes. Yo soy Cindy y estoy el día de hoy nuevamente con mi querido amigo y compañero, el profesor Fernando Fernández. Hola Fer, bienvenido. Hola, profesora Cindy, bienvenida también a este episodio de Diario de Profes. Tenemos que contarles que hemos entrado al mundo del video podcast y lo estamos haciendo con este primer video, cada uno desde la comodidad de sus casas. Esperemos que salga muy bien, porque sí tengo sustico. Sí, esto genera unas ciertas sensaciones de incomodidad, pero también como de esa incertidumbre, de motivación, de vamos a hacerlo con toda. Pero bueno, vamos a ver entonces cómo resulta. Igual no hay que perder también nuestra presencialidad, ¿no? Eso es porque ahorita estamos lejitos y no podemos, pero siempre, y bueno, vamos a intentar siempre de grabar nuestros capítulos, pues los dos ahí como en el mismo set. Claro que sí, claro, es que hay que aprovechar las vacaciones, ¿no? Las vacaciones nos alejan un poco en términos territoriales, pero siempre ahí conectados en la jugada. Hoy te tengo... Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, profesora? Un tema muy, muy interesante. Pues bueno, hoy vamos a hablar de algo que a todos los profes nos puede interesar muchísimo y es los tipos de estudiantes que vamos a encontrar en el aula. ¿Cómo te parece? Bueno, y me parece espectacular y también porque todos sabemos que no hay estudiantes iguales, que en una clase siempre va a haber como una variedad increíble de personalidades y de comportamientos. Y hoy vamos a empezar a analizar esos más comunes para que podamos entenderlos un poco mejor y hasta poder reírnos de ellos. Obviamente, aclarando que la idea no es que el episodio sea como una burla al estudiante o quizás el mofarnos del estudiante, sino recordar esas anécdotas con los estudiantes que pues nos han dado risa y que yo sé que a ustedes también les ha dado risa. Claro que sí. Bueno, te voy a nombrar el primero. Hablemos primero de ese estudiante súper aplicado, el estudiante que siempre está preparado, está estudiando de forma constante, es el que llega con las tareas, siempre saca buenas notas, el que tiene como esa respuesta correcta cuando uno está preguntando algo. Y es que este estudiante, uno ya confía en él, uno ya sabe, o en ella, uno ya sabe que es, sí, talcito es así o talcita es así, ya uno no, o sea, como que siempre uno sabe que le va a ir muy bien y como que uno siempre está confiando en él, ¿no? Ay, sí, es que es como ese modelo a seguir, como el que uno dijera, ay, ojalá todos fueran así, hasta cierto punto, obviamente, porque pues uno también tiene que admitir que a eso a veces se vuelve como un poco como intimidante tal vez, porque él está ahí como todo motivado, quiere hacer y quiero participar y quiero hacer una cosa así y la otra, pero tengo también un montón de estudiantes más que no tienen estas características, entonces no me puedo centrar únicamente en él. Y no les da miedo, bueno, a ti no te da miedo a veces como llegar a defraudarlo, bueno, mi clase está preparada para todos los estudiantes, pero de pronto ya como que está en otro nivel y ay, ¿será que se va a defraudar? Profe, sí, pero yo hice la tarea de tal cosa. Sí. Ay, no. Sí, es así. Sí. Bueno, sigamos entonces con otro tipo de estudiante, porque yo también le tengo tipos de estudiantes, profesor. Muy chévere. Tengo el soñador de los profesores, que siempre está ahí levantando la mano, participando en cada actividad.
Él siempre busca aprender más allá de lo exigido y me imagino que en muchas ocasiones debe ser un alivio para los docentes. O sea, como que, por ejemplo, en las clases virtuales, ¿usted se acuerda, profesor, en las clases virtuales que eran clases Dora la Exploradora? Les decía yo mismo preguntaba, yo mismo me contestaba. ¿Dónde están mis niños? Estaban por ahí. ¿Hay alguien aquí con vida? Y entonces, pues, estos estudiantes como que le dan el alivio también al profesor de, hey, participen, o siempre hay alguien más. Hay un capítulo de Los Simpson en donde siempre es el mismo participando, creo que es Marty, siempre, profe, y la profesora es como, ¿alguien más quiere participar? ¿Alguien más? ¿Alguien más vino? Pero eso me hace acordar entonces de esos estudiantes que a veces uno ve como de pronto no saben lo que uno está preguntando, pero igual están ahí. Profe. Bueno, ¿Cómo y te parece? el medio de eso, pues suena curioso decirlo, pero yo sé que ustedes me van a dar la razón. Y el medio de eso a veces contestan unas cosas que uno queda como, ¿es en serio? Sí, pero hacen que la clase sea muy entretenida también. Sí. Yo me acuerdo, alguna vez estaba yo enseñando los huesos. Y entonces pregunté, ¿dónde queda el peroné? Y nadie me contestaba. Y ya habíamos como hecho como un ejercicio de identificación de los huesos. Y yo, chicos, el peroné. Y levanta un niño la mano con toda la confianza y dice, profe, el peroné queda en el pene. Y yo que como, ok, creo que tengo que revisar la temática. Ahí van a aparecer los despistados. Tenemos estudiantes muy despistados. Sí. Esos niños que de pronto están ahí, te están mirando, pero su cabeza no está ahí. Ahí el miquito. Ellos son los que siempre te están, así como acabas de decir, siempre te están preguntando, ¿y qué es esto? ¿Y qué pasó? ¿Y qué tal cosa? Te preguntan 1000 veces, ¿para cuándo es la tarea? ¿Cuándo fue que dijiste? Profe, usted nunca dijo esto. Y entre esos despistados, ¿no te ha pasado? Bueno, me ha pasado muchas veces, yo no sé cómo manejar todavía esa situación, que tú estás hablando de algo, por ejemplo, estás hablando, no sé, pongo un tema de inglés, estás explicando el tema de inglés y levanta un niño la mano, profe, ¿qué hora es? Ay, sí. No queda como, oiga, pero yo estoy dándola toda aquí y usted me sale con eso, o profe, o salen con otros temas que no tienen nada que ver y uno queda como, ¿qué hago? ¿Cómo lo manejo? Pero mira antes, que a veces ellos son como mi polo a tierra, porque en esa emoción de estar explicando lo que quiero contarles, me voy, y vamos y hacemos y les explico una cosa y la otra, y como que esa pequeña distracción es como, ay, pues pucha, acabo de perder a 1, 2, 5, 10, esperen, volvamos a hacer que capten su atención. Oye, si no lo había pensado así, sí, claro, porque es que creo que uno de profesor lo que hace es pensar en uno y centrarse en uno. Yo estaba concentrado dando la clase, estaba dándola toda y usted me interrumpe. Y no, ahí no me está interrumpiendo. O sea, lo que está es llamándome al orden. Y venga, se le distrajeron 20, profesor, ¿qué pasó? Me perdió, maestro, me perdió. No, y es que es difícil mantener la concentración y el enfoque de los niños. No es una tarea sencilla. No, además que, bueno, no solamente tener ese enfoque, sino saberlo y hacerlo divertido. Yo creo que es ahí donde también podemos identificar los tipos de estudiantes, porque pues todas las actividades no son iguales. Incluso si tú planeas una clase para 2 cursos diferentes, va a ser todo diferente por el tipo de estudiante que hay en cada uno de los 2 cursos. Hay una clase que tú puedes volar en un curso y en el otro te puedes demorar hasta 3, 4 clases en la misma cuestión, ¿no? Sí. Y el tipo de preguntas, la forma como ellos mismos interactúan, todo va a hacer que, aunque tengas una planeación muy similar, los caminos tomen vías diferentes. Sí, definitivamente. Y eso también es lo que hace enriquecer una clase y le va dando experiencia a uno también de cómo sortear esos momentos de los tipos de estudiantes. Sí, a ver, cuéntame otro, a ver, otro tipo de estudiante. Yo creo que me gusta mucho, el estudiante rebelde. ¿Sí? Ese que tiene opiniones fuertes sobre todo y lo cuestiona todo. ¿Sí? O el que no quiere hacer nada y a veces parece que su misión es interrumpir la clase, pero también tiene un buen recordatorio de que los estudiantes tienen pensamientos críticos, ¿no? Entonces, siento que este estudiante
al comienzo a mí me costaba tratarlos porque pues iba en contravía de mi clase y como, ¿mi clase? ¿Usted se va a meter con mi clase? Pero ya creo que a este punto ya uno sabe que son los primeros que se tiene que ganar, ¿no? Si tú quieres tener una excelente clase, ellos son a los que hay que darles el liderazgo, a los que hay que tenerlos activos, a los que hay que, incluso muchas veces ellos son los que te organizan el curso. Ay, sí, y es que es desafiante. El estudiante rebelde lo desafía a uno como maestro a encontrar como esas estrategias para hacer que la clase sea llevadera, armónica, entendible, pero es que ellos están todo el tiempo cuestionando no solo lo que tú les estás explicando, sino las normas, la autoridad, la manera como se hacen los acuerdos y eso. Yo te voy a confesar algo. Para mí, los estudiantes que yo procuro siempre tener de aliados son los estudiantes rebeldes. No, es que tú te ganan los estudiantes rebeldes, sobre todo en esos contextos donde la población es pesada y ya tienes ganada la mitad de la clase. Yo me acuerdo un día que llegué a un colegio por allá en mi primer trabajo, mi primera chamba. Llegué y era población pesada y eran los niños de sexto, y en ese sexto particularmente estaban todos los niños repitentes que llevaban 4 o 5 años de repitencia en la misma institución o en otras instituciones. No te imaginas el infierno que era entrar a un sexto de esos. Y eran como... Sí, ahí como vaya, chu. Claro, pues cuando yo empiezo a trabajar allá, a mí me da duro, uno, porque no sabía cómo tratarlos, y yo creía que tratándolos duro, ellos me iban a decir, ay, el profesor me alzó la voz, ya con eso, uy, me va a sentar. Qué mentira, ¿no? Sí. Entonces, pues no, tuve que empezármelos a ganar. Y ya al final ellos, veo en su dialecto, ¿no? En su forma de hablar. Decir, veo, siéntense que llegó el cucho de biología, siéntense. Que llegó, el mismo chinito me organizaba la clase. Claro, pues, y bueno, ahí viene también la parte triste. Una vez, pues el peladito no pudo, se tuvo que retirar, pero alguna vez iba pasando yo por un barrio y había un chico vendiendo mangos. Sí. Y era ese chico, uno de esos chicos pesados, estaba ahí vendiendo sus mangos y apenas me vio, profe, mire, y me regaló hasta 2 mangos y yo era todo feliz con el mango. Pero es que eso es muy genial. Y es que es darle el protagonismo. O sea, miren que algo que me pasa a mí es que cuando yo empiezo con un grupo nuevo, un grupo que no conozco, empiezo a caracterizar mis estudiantes. Eso me toma, no sé, como un mes, más o menos. Y dentro de esa caracterización, pues yo ya empiezo a mirar esos comportamientos e identificar a ese estudiante rebelde. Además que el estudiante rebelde se hace notar solito, ¿no? Y es empezar a darle ese protagonismo. En la medida en que tú le des ese protagonismo a él, uno lo motivas, ¿sí? Porque él va a querer estar en tu clase porque o es el monitor o es el que pero tiene un papel importante en tu clase, entonces él va a querer tener la clase contigo. Obviamente, pues desde que tú le prepares una clase, porque si tu protagonismo va a ser llegar a dictarles, por favor, saquen y ni pero tiene. No, tiene que ser muy motivante, muy, como te digo, yo soy partidaria de las clases que generan interacción y movimiento, ¿sí? Cuando los niños no tienen que estar acá sentaditos, quieticos, haciendo una cosa tras otra, sino moviéndose, interactuando, hablando con el otro, es más sencillo lograr en ellos unas conexiones y como un amor hacia la ciencia o hacia lo que uno les está enseñando. Que a veces es difícil también eso, o a uno de profesor le cuesta mucho lograr que sus clases sean de movimiento, porque es que a nosotros nos educaron como él entre al salón, siéntese y no se mueva, y si se mueve entonces no está, que ahorita hablaremos del estudiante que todo lo anota. Sí. Entonces, y si tú te mueves entonces como que ay no, es que tal se levantó, es que tal se paró, es que tal no sé qué, eso ya no debería estarse hablando, es que ¿por qué están todos de pie o por qué están? Sí, bueno, yo sé que uno lo hace en modo de la disciplina y deben haber espacios donde eso va a ser posible, pero también quizás lo que sea uno el no estar acostumbrado a esos movimientos de los estudiantes, ¿no? Sí, totalmente. Y eso nos tiene que llevar a hablar de otros estudiantes, de otro tipo de estudiantes que tenemos en el aula. ¿Cuál crees tú? No sé, el curioso. Bueno, el curioso. Hay uno que siempre parece como cuando están los niños chiquitos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué tal cosa? Sí, y si tú te das cuenta, muchos de ellos son muchos de los que viven en la luna, ¿no?
Entonces, Sí. tú les puedes estar hablando una cosa y ellos se quedan allá y no se vienen contigo. Entonces, a ti te toca ir hasta allá, hasta la luna y traerlo. Ya dejamos el traerlo. tema de la luna. Vamos ahora a este lado. Y es que eso es muy complicado cuando uno tiene hasta 10, 15 así. Ay, sí, pero digamos, como esas preguntas curiosas, a veces hacen que la clase, que los proyectos, como que las iniciativas digan, uff, aquí quiero explicarles tal cosa. Acá puedo encontrar un camino que les permita entender estos elementos. A mí eso me gusta, aunque a veces también me preocupa porque yo perfectamente me puedo ir con ellos. Yo, Allá el profesor. antes traigo a los sentaditos, no los traemos para acá. No, Ay. hay que estar ahí como en la jugada también, porque, por ejemplo, nosotros tenemos, o yo he encontrado, unos estudiantes que son como muy callados, ¿sí? Que tú los ves físicamente, los identificas, pero no les conoces la voz, no tienes idea cómo son. Sí, que uno dice, venga, y este niño jamás lo he escuchado hablar. Y cuando uno se pone, pero cuando uno se pone a hablar con él o con ella solito, hablan y le cuentan a uno cosas, pero como que no les gusta hablar en público. No, pero son muy observadores, están como muy atentos a lo que está pasando, como que aunque no te estén diciendo o respondiendo cosas, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos tienen como esa idea, como ese hilo de en qué van las cosas. Y saben de lo que te están hablando, ¿no? Y eso va a ser como muy bonito porque aunque ellos, incluso muchos de ellos ni te miran. Y eso también depende de la forma de comunicarse del profesor. Yo, por ejemplo, soy muy visual, ¿sí? Sí. Y me molesta, por ejemplo, cuando un estudiante no me está mirando porque para mí la comunicación es visual. ¿Sí? Sí. Entonces yo, hey, míreme. Mire para acá, Y mi hay amor. muchos que me dicen, Cucho, yo lo estoy escuchando ya, yo no necesito, Cálmese. yo no necesito verlo, cálmese. Y uno queda como... Y muchos de estos callados son así, ellos pueden estar haciendo otra cosa, pero te están escuchando y están pendientes de todo lo que está pasando a su alrededor. Sí, sí, y mira que eso también, digamos, con el tiempo me he dado cuenta que no necesariamente la mirada del estudiante tiene que estar centrada en mí para yo tener su atención. Obviamente para mí es más práctico saber que me está mirando y creer que me está entendiendo. Porque está el otro escenario y es el estudiante que sí te está mirando, que sí, y antes que dice sí, y por dentro de su cabeza no hay, o sea, está en otro lado. Sí, y tú le dices, ¿estás de acuerdo? ¿Y Sí. qué parte entendiste? Ah, Sí. sí, no tienes ni idea. Pero todo el tiempo te miro. Pero todo el tiempo estuvo mirando. Sí, es que eso es como tan complicado. Por eso yo siento que caracterizar a los estudiantes va a ser muy, muy importante y empezarlo a hacer desde el comienzo. Hay una cosa muy bonita que te aprendí a ti, nunca la he aplicado, pero tú la tienes. Pero aprendió. Pero aprendí que tú la tienes y es que cuando tú empiezas con un grupo, creo, bueno, cuéntanos esa experiencia porque más o menos yo la vi y es que los chicos en un papelito escriben su nombre y la ponen como encima del puesto también para que tú vayas ¿cómo es eso? Cuéntanos, profesora. Hay como dos estrategias que utilizo. Esta la aprendí de mi profesora de español del colegio, imagínate. Del colegio, ok. Sí, imagínate, o sea, imagínate del colegio hace tantos años. Ayer. Ayer. Un saludo a la profe, ¿cómo se llama? Laura, hola, profe Laura. Estoy brillando, profe. Profesora de John F. Kennedy, yo soy estudiante de colegio público también. Un saludo a todos los profesores y estudiantes del John F. Kennedy en Bogotá. Eso, muy bien. Ella nos hacía colocar en una cartulina solo el nombre, no todo el nombre completo, sino solo el nombre inicial con el que uno pues lo refería y lo poníamos sobre el escritorio. Entonces ella, siempre que teníamos clase con ella, a los otros no les importaba cómo nos llamaban, pero siempre que teníamos clase con ella, uno sacaba su cartelita, la ponía ahí sobre el escritorio y entonces ella decía, Cindy, tal cosa, Fernando, no sé qué. Y ella se acercaba y decía, bueno, Carlitos, vamos a hacer tal cosa. Y con el tiempo, ya ella le decía a uno, guárdala. Y ya ella se aprendía los nombres. Y para uno era muy bonito eso porque uno decía, la profe Laura se sabe mi nombre. Sí, claro.
Entonces yo aprendí con eso con ella y lo hago con mis niños, especialmente con los de sexto, séptimo, que son los, digamos, como con los que cuesta más, como mantener esa disciplina. Entonces yo les hago que pongan su, su tarjetica y yo les voy diciendo, Jimena, Pedro, Carlos, Andrés, ¿sí? Y ellos van. Con los que son más grandes, sí trato de hacerlo de una manera más dinámica, entonces voy haciendo mi clase. ¿Usted cómo se llama? Entonces, yo me llamo Sara. Entonces yo, bueno, listo, Sara, tal cosa. Y a medida que va pasando la clase, voy haciendo toda la dinámica que termina la primera, segunda clase y yo me sé el nombre de todos los niños. Yo me cruzo a los niños en el pasillo y yo no le voy a decir hola a todos, sino yo, si me encuentro a José, yo digo, hola José. Y ellos, eso para ellos es muy lindo porque yo pienso que también es una cuestión de reconocimiento y de empatía, ¿sí? El hecho de que ellos reconozcan, además que soy la profe de matemáticas, ¿no? Entonces, sí. Que reconozcan que su profe de matemáticas los recuerda, los tiene presentes, sabe cómo, digamos, cómo se llaman por lo menos. Empieza a generar ahí un vínculo con ellos que hace que sea más lindo la clase. Desde el tema de la disciplina, ¿no? Siento yo que es el tema incluso de la disciplina. Cuando tú le llamas la atención a un chico porque está molestando algo así, con el nombre va a ser mucho más importante y más impactante para él que allá usted, ¿cómo es que allá usted? O usted no sé. Ya. El niño de la esquina. El niño de la esquina. Es como cuando mi mamá me regaña, sí, Paola. Claro que ahí en primera. Ya, en el acto. Bueno, sigamos con los tipos de estudiantes. Esto fue como un consejo que nos acaba de dar la profe Cindy para que ustedes también lo apliquen allá en sus aulas, ¿no? Sí. Este estudiante me gusta mucho porque creo que le ayuda a organizar a uno todo, y es el estudiante líder, ¿sí? Que asume ese rol de organizar, como que todas las cosas siempre están ordenadas por este estudiante, y me gusta mucho, sobre todo cuando soy director de curso, darle ese protagonismo a esos estudiantes que uno ya sabe que el curso se va solito, ¿sí? Entonces, estos estudiantes, por ejemplo, hay que organizar tal cosa para, no sé, el día del género, un ejemplo. Sí. Y listo, profe, vamos a hacer esto, esto, y uno se da cuenta que eso incluso le da como solidez al curso, o sea, como que todos se van apropiando de esas actividades, creo yo. Es que ese es como un mini profesor, es como una mini versión ahí, porque él está como en toda la jugada, en todas las cosas de vamos a hacer esto, hay que organizarnos de tal forma, el profe necesita que respondamos de tal cosa. Me acuerdo mucho en una izada de bandera, hay que hacer un baile así improvisado. Y listo, el baile es la canción es esta, vamos a hacer tales cosas. Y uno todo, uy muchachos, hay que hacer tal, profe, tranquila, ya se lo tengo. Es más, se estresa uno, hay chicos que van a hacer, pero yo creo que uno se estresa, o me pasa a mí, porque uno no confía en sus estudiantes, entonces uno dice, no, y me van a salir con cualquier cosa, y no, o no sé si ellos siempre tienen esas capacidades, lo que pasa es que uno no va al tiempo de ellos, entonces si es en un mes, ellos no van a empezar a planearlo en un mes, ellos lo empiezan a planear una semana antes, incluso el día antes están mirando a ver cómo lo hacen. Sí, y a veces salen cosas muy, muy maravillosas y uno dice, ¿pero a qué hora? ¿En qué momento? Entonces, esos estudiantes son interesantes de analizar también porque ellos se van solitos. Algunos no son muy buenos académicamente, pero tienen unas competencias que los van a llevar muy lejos. Claro. Ahí también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que estos estudiantes líderes identifican, como conocen más de primera mano a sus compañeros, identifican esas habilidades que de pronto uno como profe no ha visto, no ha reconocido. Entonces suelen explotar muy bien como estas características que destacan a los otros niños y hacen que salgan cosas muy, muy lindas. A mí me parece que estos estudiantes líderes generan una gran empatía en el aula. Y que hay que formarlos, ¿no? Porque hay muchos que dentro de su liderazgo entran a ser cizañeros, entran a dividir el curso, autoritarios. Entonces, también hay que hacer un ejercicio de formación con ellos, ¿no? Y ese es un trabajo que se requiere también, pues porque finalmente ellos en todo momento están en formación, pero si yo reconozco esas habilidades, también tengo que reconocer que pues ellos no son perfectos. Entonces, el estudiante líder perfecto que todo lo hace súper bien. No, eso no existe todavía. Eso llama la atención, ¿no? No hay estudiante perfecto, no hay profe perfecto, o sea, no lo vamos a encontrar, porque todos van a tener
una habilidad diferente, una característica diferente, un algo diferente. Y si vamos a hablar de perfección, pues uno tendrá que hablar qué es perfecto para mí, qué es perfecto para ti. Y pues no lo vamos a encontrar, no hay un consenso empezando sobre que eso. si hubiesen profesores y estudiantes perfectos, no estaríamos ni siquiera haciendo diario de profes, porque ¿para qué? No tendríamos estas anécdotas. Si no tendríamos material para Eso me diario de lleva a profes. pensar en los otros estudiantes, en los que son estos niños, los estudiantes bromistas, estos que siempre te sacan un chiste, una risa, una carcajada. Ay, no, yo disfruto tanto con ellos porque es que así tú pretendas llevar una clase seria, incluso pasa que tú estás con un grupo y bueno, tuviste ahí como algo y llegaste al otro grupo como seria, como de mal genio, pero aparece este estudiante bromista y te cambia el día, con una bobada, con una cosa que uno ya dice, ay, Dios Pero, mío. Yo me divierto mucho con ellos, la verdad. sí, y hace que pienses en otras cosas. A veces la clase va como en un ritmo que es bien, que es ideal, a veces no tanto, pero esas pequeñas pausas generan que se desconcentren un momento, se rían y Y retomen sus volverlos cosas. a traer, aunque hay muchos profes que no les gustan estos estudiantes, precisamente porque interrumpen la clase, porque ese desborde de energía como que no les gusta, pero profe, estos estudiantes son los que oxigenan esas clases, los que cuando hay, por ejemplo, una clase con un componente teórico fuerte, ellos son los que roban esa risa y usted no piensen, ay, no me voy a reír, ríase con confianza. Lo que nos decía Geraldine la vez pasada y es ríndase ante la situación. Estos estudiantes no pueden cambiar, no van a cambiar su personalidad, pues ríndase y tómelo también jocosamente. Claro, si ya usted se da cuenta porque es que ahí pasa del estudiante bromista al estudiante que quiere dañar su clase, ¿sí o no? Entonces Sí, ahí sí. hay que saber establecer esos dos, pues como es ese límite, ¿no? Sí, Porque totalmente. de Porque estos cierta forma, niños... dime. Dale. Que de cierta forma uno también tiene que identificar este estudiante bromista y mirar cómo, porque es que su papel es ese, su papel es romper la rutina, no es, muchas veces no es el estudiante brillante, sino el estudiante que está esperando a ver con qué se ríe. ¿Sí? Sí, El estudiante que porque está se esperando distrae. que el profesor diga algo y me pasaba, por ejemplo, este año que estaba viendo la taiga y la tundra con mis estudiantes de sexto, de séptimo. Estaba viendo la taiga y había un niño que no decía la taiga, sino la tanga. Profe, es que, y para la tanga y no sé qué, y todos se reían y como que oxigenaba, como que le daba otro, porque pues obviamente uno desde su seriedad, uno está concentrado en el concepto, pero y esto es bonito, ¿no? Sí, totalmente. Ayuda a hacer esas pequeñas distracciones. Yo creo que también como parte de reconocer estos estudiantes, uno tiene que sentarse un momento a pensar que sus estudiantes no son como tal vez uno aprendió, que era absolutamente auditivo y repetitivo, haciendo y escuchando lo que decía el profe, sino pensar precisamente en todas como estas características que hacen que los niños sean visuales, que sean auditivos, que sean kinestésicos, que les permitan aprender de una forma diferente, y reconocer eso pues precisamente lleva a que el profe haga sus clases, yo creo, pues de una manera dinámica, diferente, ¿sí? Que no sea siempre de la misma forma, porque ahí perdemos la atención de los niños. Y es que también hay que ver que si tú le borras eso a un estudiante humorista, pues le estás quitando una cantidad de capacidades, ¿no? Porque puede que él con el humor sea pues, que está aprendiendo, o sea, es su forma de Sí. aprender es eso, generarle humor, incluso ellos mismos, sobre todo en la biología, que tiene muchos conceptos y bueno, otros como la filosofía, ellos mismos buscan la forma de, a través del humor, lograr generar como que el concepto se recuerde o que el concepto se pueda tejer con otras cosas. Por ejemplo, esto de la tanga. Yo sé que Sí. no se les va a olvidar cuando hablen de la taiga porque el niño decía la tanga. Sí, ¿Sí? la van a Entonces, tener ahí presente. y no se les va a olvidar, no se les va a olvidar ese concepto. Entonces, eso también va a ser muy importante, pero hay que saberlos manejar, porque si el profesor no le gusta las bromas, si no le gusta que esté a toda hora, porque el estudiante es así, ¿sí? Y en algunos Sí. momentos hay que decirles, bueno, ya hay que Hasta aquí. portar la seriedad, hay que no sé qué, pero también hay que dejarlo ser porque esa es su forma de aprendizaje. Totalmente, mi Fer. Bueno, te tengo tal vez el último, yo creo, el último tipo de estudiante, y es este estudiante
competitivo, ese que está siempre corriendo, profe, todo el ejercicio, profe, Sí. yo hice 5 páginas más que tal cosa. Sí, hay. Bueno, este estudiante es muy curioso porque, claro, por ejemplo, una tarea, yo hace mucho no dejo tareas, pero este estudiante, la tarea no va y consulta una cosa y eso lo copia, sino que hace una cantidad de cosas y espera también que se le sea valorado, ¿no? Entonces Sí. empieza a compararse con los demás. Pero si los demás escribió un párrafo y yo escribí 5 hojas, ¿por qué tenemos la misma nota? Y así, o sea, en esa competencia, y bueno, ¿y cuánto sacó tal? No, yo tengo que sacar más. Y siempre hay un grupito en los salones en donde compiten, que son guiño, guiño amigos, pero entre Sí. ellos compiten por sus notas, ¿no? Entonces, Mira que eso me hace acordar a cada recuerdos de Cindy. el recuerdo de Cindy. Cuando estuve haciendo la investigación de mi trabajo doctoral, tenía 2 niños que eran súper amigos. O sea, de verdad, tú los veías en el patio, en el descanso, haciendo, todo era un amor. Se sentaban a trabajar juntos. Pero cuando se sentaban a trabajar, estaban haciendo unos ejercicios de matemáticas y se sentaban y se daban la espalda. Y hacían... ¿Cuánto le dio? Entonces él decía 15. A mí también me dio 15. Listo. Y era una cosa de que hacían el ejercicio de una manera así, corriendo, y ya, coge, ya. Sí, Y uno, sí, pero, sí. ¿qué les pasa? Porque, profe, es que yo tengo que ser el mejor, yo tengo que acabar primero. Entonces, hay competencias sanas y hay competencias que no lo son tanto. Entonces, también, cuando encontremos ese tipo de estudiantes, yo creo que tenemos que como pensar en esas estrategias para que su competencia sea en aras de ser mejor, pero sin dañar ni destruir lo que hace el otro. Totalmente. Y tenemos que, mira que hemos pasado por el estudiante competitivo, el crítico, el soñador, el chistoso, el exigente, pues el que está ahí todo el tiempo con la idea de estar ahí en la organización, el crítico y eso. Mira que, o sea, si nosotros nos pusiéramos a hablar de todos los estudiantes, acá duraríamos horas. Yo creo que se nos van a pasar muchísimos. Pero antes de eso, profesora, ¿qué tipo de estudiante era usted? ¿Qué tipo de estudiante era yo? Uy, esa está. Esa está enganchada. Yo creo que yo era una estudiante aplicada, que estaba ahí todo el tiempo haciendo las cosas, resolviendo las cosas, respondiendo la pregunta del profe. Esa era yo. ¿Cuál eras tú? Ay, no, yo sí tengo que confesar que yo era el indisciplinado. O sea, donde estaba el desorden, estaba Fernando. Donde había desorden, estaba yo. Yo era muy juicioso, eso sí tengo que decirlo, era muy juicioso, pero era indisciplinado. O sea, mi mamá siempre tenía que estar con mi hermano y conmigo en el colegio porque algo hicieron los Fernández. Otra vez estos chinos. Incluso cuando no pasaba nada, o sea, o lo hacían otras personas, nos echaban la culpa a nosotros, o sea, era como el ya patrón. Fichados. Sí. Y mi mamá, Uy, que era profesora del colegio, imagínate, entonces era como que otra vez, profesora, vaya, preséntese a coordinación porque los Fernández hicieron algo. Ay, no, qué tortura. Pero no, era muy inteligente, yo era muy inteligente. Eso entonces nos invitan también a que los que nos están escuchando recordemos en este momento cómo éramos de estudiantes, cuál era nuestro rol más protagonista, ¿no? Porque a veces tenemos unos días de ser aplicados, unos días de ser bromistas, sí, pero hay uno que es como el más protagónico, pues. Entonces, ¿cuál? Recordemos, hagan esa pausita acá de 30 segundos y acuérdense de esas picardías, de esas cosas que hacía. Y también si nos quieren escribir, escríbanos y cuéntenos, mire, yo era tal estudiante, o si tienen alguna, si de pronto se nos escapó algún tipo de estudiante aquí que pudo haber que pasó. Seguramente. ¿Sí? 40 estudiantes son 40 mundos diferentes, pero cuéntenos de pronto si ustedes han encontrado otro tipo de estudiante que valga la pena rescatar de este capítulo. Totalmente, y es que en el fondo pues todos los estudiantes tienen algo que es único, algo que los caracteriza, que los hace digamos especiales, únicos, de verdad es que no encuentro otro término, la palabra es únicos, los hace de esa manera distinguible y pues como profes tenemos que encontrar precisamente esa manera de guiarlos, de acompañarlos, de motivarlos y pues eso es lo que hace tan especial esta tarea de ser profesor. Y que finalmente
pues siempre tenemos que estar caracterizando a nuestros estudiantes. Tómense un tiempo cuando ustedes tengan un grupo nuevo, tómense el tiempo de caracterizarlo y siempre vivan caracterizándolos porque acuérdense que ellos también van cambiando su personalidad a medida que van creciendo. No es lo mismo los niños que conocimos en grado sexto, que todos quieren participar, que todos son súper, no sé, que tienen mucha energía, a los niños de grado 11 que ya ha pasado algún tiempo, ya no tienen la misma energía o no tienen como esa misma forma. Entonces ellos también van cambiando su personalidad, incluso nosotros también vamos cambiando la personalidad, ¿sí o no? Totalmente, totalmente. Entonces es esta invitación, con esto vamos a cerrar nuestro episodio de hoy, esta invitación a que se tome la tarea, profe, de reconocer cómo son sus estudiantes para así mismo llegar a pensar una forma de llevar la clase en la que pueda tratar de captar la atención de la mayor cantidad de estudiantes posibles. Entonces, muchísimas gracias. Por terminado este capítulo, muchísimas gracias, profesora Cindy, y ustedes sigan conectados aquí a Diario de Profes, donde traemos el aula a los micrófonos. Chao, chao, no olviden escribirnos. Chao, chao.